Buenas noches, estimados estudiantes. Esperamos unos minutos para que se unan sus demás compañeros y podamos iniciar la clase teórica.
Bien, nuevamente buenas noches. Iniciaremos la clase del día de hoy, 25 de abril, semana 6. Continuaremos obviamente en el tema que quedó pendiente. La semana pasada estuvimos viendo el planteamiento y formulación del problema, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso para entrar en contexto, ¿ya? Que si no como si fuese un tema nuevo, se nos va a hacer un poco, no complicado, ¿no? Sino para recordar siempre es importante. Ya. Entonces, semana pasada estuvimos viendo un punto muy importante, ¿no? El planteamiento y formulación del problema, ¿no? Y decíamos que es para poder hacer un buen planteamiento y una buena formulación del problema, clave definir bien el tema. Definimos bien el tema, no se te hace problema. ¿Por qué? Porque en el planteamiento y formulación, obviamente, vamos a tener que citar, vamos a tener que explicar, ¿no? Algunas palabras claves. ¿Dónde encuentro esas palabras claves para poder hacer la búsqueda en mis referencias bibliográficas, justamente en el tema de investigación? Retrocedemos un poco más y decíamos que en el tema es importante delimitar bien, ¿no? Delimitar bien. Entonces, si yo hablo la neurociencia solamente como un tema general y quiero delimitar, ¿no? Entonces yo puedo decir la neurociencia y su impacto vamos a poner en el aprendizaje. Ah, ya estoy relacionando, ¿ves? Neurociencia y aprendizaje, dos términos. Pero no puedo decir esto todavía, es un poco, todavía no es general, ¿no? Todavía es muy grande, diríamos, ¿no? Entonces digo, la neurociencia y su impacto en el aprendizaje en los niños, ya puedo hablar, ¿no? Entonces ya estoy delimitando más, ¿no? En los niños, ¿no? O en los adolescentes, estoy delimitando más. ¿Puedo delimitar más? Sí, por supuesto. Ya. De los adolescentes, ¿no? De educación básica regular, y ahí digo en el Perú, ya delimité geográficamente. Muy bien, ya tengo geográficamente, no falta temporalmente en los últimos 2 años. Ya está. Clave, ahí para delimitar el tema, es las palabras claves, redundando, ¿no? Que acá es neurociencia y aprendizaje. ¿Qué más es importante? La espacialidad, ¿no? ¿Dónde está ubicado? Entonces hablamos del Perú, ¿no? Entonces, temporalidad, últimos 2 años, ¿no? Entonces, tengo mi tema, entonces en el planteamiento, ¿qué voy a hacer en el planteamiento? Voy a tener justamente mis términos. Neurociencia, citaré al autor. El autor fulano de tal, en su libro 1500 o 2016, ¿no? Define la neurociencia como tal cosa. Está el planteamiento del problema, ¿no? Hablamos del aprendizaje, igual otro autor estoy tomando ahí, ¿no? De los adolescentes, otro autor, voy citando. Y les decíamos también que citar es importantísimo porque el citar bien nos permite a nosotros no caer en el tema de plagio, copia o alto grado de similitud que puede determinar el software Turnitin, ¿no? Bien, y formular el problema también era estar relacionado con el tema. Si yo digo neurociencia y aprendizaje de los adolescentes, cuando formule el problema también diré, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto? ¿Cómo incide la neurociencia en el aprendizaje de los estudiantes, adolescentes del Perú los últimos 2 años? Tiene que ver bastante con eso, ¿ya? Tiene que ver bastante con los términos claves. Entonces, con los términos claves, nosotros nos podemos manejar bien en el planteamiento y formulación del problema. Eso es lo que veíamos la clase pasada, ¿no? Entonces, acá teníamos, ¿no? Investigación es el punto de partida de una investigación. Si no hay problema, estimados, no hay investigación. Muchos confunden, al menos bastante, por ejemplo, en arquitectura ponen un tema, ¿no? Centro cultural ponen nada más, ¿no? ¿Cómo ver investigación si no hay un problema? El problema es, ¿no? El déficit de infraestructura cultural. Ya hay déficit de infraestructura cultural, ¿no? En la ciudad de Huancayo. Ya muy bien, ¿no? O sea, si hay un problema, sí hay investigación. Y además la ley universitaria del 2015 es muy claro en este punto, ¿no? Para egresar ya de la universidad
debo de sustentar una tesis. ¿Y la tesis qué cosa es? Una investigación, que dice la ley universitaria, que parte de tu formación profesional es la investigación, ¿no? Lo bueno también, bueno, por ahí al Congreso ya Luis sacramentó que el bachiller es automático, entonces ya no hay problemas. Antes que había que hacer tesis para bachiller, tesis para título, ¿no? Obviamente tesina era el bachiller, ¿no? Dice, un problema también tiene que expresar un vacío en el conocimiento, algo que pues es un vacío, ¿cómo puedo explicar algo, no? Entonces es importante identificar. El problema debe ser planteado y formulado, ya lo hemos hablado hace un rato. El planteamiento requiere de un sustento que haga evidencia cuál es el vacío que el problema apunta a resolver. Tienes que decir, pues, ¿no? ¿Qué vas a resolver? La formulación es el enunciado del problema en la forma de pregunta. Eso también hemos estado viendo ya, ¿no? ¿Ya ven? Entonces, estos temas hemos estado viendo la clase pasada, ¿no? Formular el problema es enunciarlo como una pregunta que se convierte en el punto de partida de la investigación. Esta pregunta expresa un vacío en conocimiento, estamos reiterando, en un sentido responde la pregunta, ¿qué es lo que voy a investigar? Sobre el tema delimitado, fíjense chicos, el tema delimitado. Entonces, nuevamente hay clave, tema delimitado, ¿no? Esta pregunta, ¿no? Representa el qué de la investigación, debe establecer los límites de espacio, ya les decía, ¿no? En el Perú, en América Latina, en Lima, en Cusco, ¿no? En la zona sur del Perú, podríamos decir así, ¿no? Tiempo de estudio, hacemos los últimos 5 años. Cuando es una tesis, chicos, uno dice ya en el año que va a realizar la investigación. Si voy a hacer mi investigación el año 2023, diré en el año 2023, porque ahí voy a hacer mi recolección de datos, ¿no? Debe precisar las unidades de análisis, en qué y a qué, y tiene que ser precisa, clara y concreta. Entonces no puede ser muy larga. No hay una regla que te diga cuántas palabras, no hay una regla. Pero sí debe ser precisa, clara, hay que entender muy bien cuál es la pregunta, ¿no? Y qué es lo que vas a investigar, ¿no? Bien, esto también hemos visto. Luego teníamos, bueno, ahí, ¿no? Bueno, pasamos entonces ahora en esta semana 6, ¿no? El plan de investigación seguimos. Obviamente, para este PA2, el plan de investigación es para un artículo de revisión de literatura. ¿Está bien? Cuando hacen su tesis es otra cosa. En este caso, la investigación netamente está centrada en la revisión de literatura, o sea, en los artículos científicos. Siempre vamos repitiendo en cada clase para no olvidarnos, chicos, ¿ya? Bien, decíamos el problema de investigación, seguimos ahí, dice, ¿no? Formular el problema de investigación es enunciar la pregunta que expresa de manera precisa y clara el vacío en el conocimiento o la situación problemática que se pretende abordar. Dice, ¿cuál de estos problemas se puede resolver con investigación bibliográfica? Mira, la pregunta dice, vamos a hacer este ejercicio. Dice, ¿cuáles han sido las causas del bajo rendimiento de los estudiantes de psicología de la Universidad Continental en la asignatura de Introducción a la Matemática en el periodo 2021-20? Les pregunto, ¿no? Esta número 1, ¿puede resolverse con investigación bibliográfica, sí o no? ¿Qué dicen? A ver, lean. ¿Qué dicen? ¿Ah? Sí, dice Paul Ever. Muy bien, Raúl. Muy bien, Raúl. No, Correcto. ¿Quién más contesta? A ver, si puede ser con una investigación bibliográfica. no, arquitecto. No, profesor. Ya, ¿por qué no, Raiza? ¿Por qué no? A ver, No, díganme. Porque estimo que para este tipo de investigación se tendría que utilizar encuestas y ese tipo de recepción de información y eso no pertenece a lo que estamos buscando, ¿no? Ya. Sería Un como dato, fuentes secundarias. claro, claro, pero un dato importante para este tema, ¿no? ¿No? Nos dicen a nosotros cuáles han sido las causas del bajo rendimiento de los estudiantes de psicología en la Universidad Continental en de Introducción a la Matemática, periodo 2021-20. ¿Cuándo puedo resolver con investigación bibliográfica, chicos? Cuando desde nuestra fecha para atrás. O sea, como acá es 2021, quiere decir que sí hay información sobre este tema.
Entonces, obviamente, ¿no? Pues con la Universidad con introducción a la matemática, pero cuando en otras palabras digo que sí puedo resolver con investigación bibliográfica cuando tengo información anterior, cuando hay información anterior. Yo hago la búsqueda, ¿no? De esta información y la voy a encontrar, ¿no? Porque han trabajado ahí, ¿ve? Cuando es el año para atrás. Si acá tuviese, por ejemplo, les voy a poner un caso, 2023-20, ¿podrá resolverse con investigación bibliográfica? Ahí sí no, ¿ve? ¿Por qué? 2023-20 es todavía a partir de julio. O también 2023-10 de repente, porque recién ahí sí tengo que aplicar instrumentos, ¿ah? Entonces tengo que aplicar instrumentos. Entonces, muy importante que acá veamos el año. Es clave, el año. Lo clave es el año. ¿Ya? Ahora, obviamente que si está muy, el tema está bastante delimitado, porque te habla de la Universidad Continental solamente en la asignatura de introducción, pero como es post anterior, entonces podemos conseguir información, ¿no? A ver, podemos discutir, no hay ningún problema. Eduardo. Sí, doctor. En cuanto a la pregunta 1, si pone usted qué es cuáles han sido las causas del bajo rendimiento de los estudiantes de psicología de la Universidad Continental, bla, 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 en el periodo 2023-10, la pregunta estaría mal formulada, porque Sí, el periodo todavía no acaba y está preguntando en claro, no pasado. acaba. Mm. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Eduardo? Cuando yo pongo una investigación 2023-10 o 2023-20, quiere decir que en ese periodo voy a investigar y voy a aplicar, en ese periodo aplico mis instrumentos. Así es en Pero una entonces tesis. la pregunta tendría que ser a futuro, ¿no? Ah, pues no tanto a ¿Cuál es? futuro, ¿no? Contextualizas. Eso es cuando haces una tesis, Eduardo, cuando presentes tu tesis, por ejemplo, tú vas a hacer el año 2023, vas a ponerlo. Ah, pero es que todo el 2023 voy a realizar mi investigación, dices, ¿no? Es lo que normalmente en cualquier tesis internacional, nacional o local, aparecen esos datos, ¿ya? Es el periodo en el cual tú vas a investigar, así sale. Pero cuando ya es 2022 para atrás, ya hay información, puedo hacer la bibliográfica, alguien ha trabajado ese tema, ¿no? ¿Ya? Ahora, también podría, mira, ve que este es un tema de discusión y no quiero tampoco confundirlos, ¿ah? Yo puedo decir 2023, 2021, 20. De repente nadie trabajó ese tema anteriormente, fíjense, nadie ha trabajado. Pero sí tengo la información, la data la tengo. Podría investigar. En ese caso sería, pues no lo puedo hacer bibliográfico si es que nadie investigó ese tema, ¿no? Pero basta que ya sea anterior y hay alguien de repente que ha utilizado esa información, ha trabajado esa data, la ha procesado, etcétera, ¿ya? Eso ya cuando vayan al curso de tesis, cuando lleguen, hace un rato yo estaba asesorando justamente proyectos de tesis, ¿no? Y los chicos dudaban en ese punto, Eduardo, y les decía, a ver, vamos a tus referencias internacionales, a tus antecedentes internacionales, a ver cómo es el título de esa tesis que has revisado. Ah, veíamos el año, muy bien, ah, sí coincide el año, ahí se convencían los chicos, ¿no? Porque ya son, pues, como repositorios de tesis que han sido sustentadas, ¿ya? Pues sigamos con ese ejercicio, lo simple para no marearnos. Si son años anteriores, si hay información bibliográfica. Si está en nuestro año 2023 o a futuro, obviamente no vamos a tener pues información, no puedo hacer bibliografía, ¿no? A no ser que sean alguna información predictiva, con modelos, etcétera, ¿no? Pero no, pues a futuro difícil, ¿no? Por ejemplo, ahorita, no sé, Eduardo, ustedes saben las noticias, se presume que hay una falla en la costa del Pacífico entre las placas, ¿no? Y están investigando que puede haber un terremoto a futuro, por ejemplo, eso, Eduardo. Están generando conocimiento para prever, para no tanto prever, ¿no? Que el terremoto se da y se da, sino para poder tener temas de contingencias, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de investigación que están viendo a futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser, ¿no? Otros están viendo a futuro, por ejemplo, las cuencas hidrográficas. Es otro tema futuro. Otros en minería están viendo de repente el tema de el impacto, ¿no? De los relaves en el futuro. Pueden trabajar, pero esos son con modelos predictivos, podrían trabajar, ¿no? Hay tanto, como les digo, estimados, la investigación es bastante amplia. Y a veces como docentes, a veces por nuestro escaso conocimiento, pensamos que termina ahí el tema, ¿no? Sino hay que ampliarnos bastante, ¿no? Y miren, ¿no? Entonces, Sí, Eduardo. si nadie ha hecho investigación,
las únicas fuentes, y somos los primeros, las únicas fuentes que usaríamos son fuentes primarias, ¿no? Claro, fuentes primarias. Muy bien, Eduardo, lo que tú dices. Si nadie ha trabajado el 2021-20 en la Conti, es una fuente primaria, porque tienes que trabajar los datos. Buen razonamiento ahí, Eduardo. Pero si alguien ya trabajó ese dato, ya bibliográfico, ya recojo nomás la información. Muy bien, excelente. Ya. Bien, ahí tenemos otro ejemplo, dice, ¿no? ¿Cuáles son los principales argumentos en contra de la despenalización de la eutanasia, sustentados desde una perspectiva ética y legal en los últimos 5 años en Latinoamérica? Entonces, ¿qué opinan sobre esta segunda pregunta, ¿no? O el segundo problema de investigación. Dice, ¿cuáles son los principales argumentos en contra de la despenalización de la eutanasia sustentados desde una perspectiva ética y legal en los últimos 5 años en Latinoamérica? ¿Podemos trabajar como una investigación bibliográfica, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, nuevamente. Contesten para poder tener quizás un pequeño diálogo, un pequeño análisis. Sí, sí se puede. Claro, sí se puede, porque te está hablando de los últimos 5 años, ¿no? Entonces, en este caso está hablando Latinoamérica. Entonces, ya, pues de hecho que ahí hay bastante información, hay bastante investigación ya previa, ¿no? Cuando nos dicen en el primero, ¿no? Continental en la asignatura de introducción a la matemática, el periodo 2021-20 es más restringido, está más delimitado, ¿no? Ahí no han entrado, ¿no? Entonces, ahí puedo tener, si es que alguien trabajó, me pone en duda a mí también, ¿no? Entonces, no sé. Si no, como dice Eduardo, información primaria no podría ser bibliográfica, tendría que ser como fuente primaria, si es que nadie trabajó. No sabemos quién habrá hecho por ahí alguna investigación, ¿no? Bien, y esos temas, chicos, a ver, no sé, voy a hacer un poco la primera, ¿no? Generalmente he estado viendo muchas tesis que dicen, ¿no? ¿Cuál ha sido la causa bajo rendimiento de los estudiantes de psicología universitaria? Es una tesis, la verdad, muy pequeñita, ¿no? O sea, de poco impacto, yo le diría así, no tan pequeña, ¿no? Ya, pues bueno, ya tengo las causas, explico las causas, por qué se han jalado, y ahí haré recomendaciones, pero no tiene mucho impacto. Pero el segundo, fíjense, ¿cuáles son los principales argumentos en contra de la despenalización de la eutanasia, ¿no? Sustentados desde una perspectiva, tiene mayor impacto un tema, ¿no? Tiene mayor impacto ese tema, ¿no? Entonces, qué bien. Entonces, hay unos requisitos, por ejemplo, no requisitos, sino recomendaciones para temas de investigación. Deben ocupar un vacío del conocimiento, correcto. Segundo, debe tener originalidad. Muy bien, originalidad. No está en las PPTs eso, ¿no? Tercero, ¿qué cosa debe tener? Haya impacto. Y a título personal, yo siempre digo a veces, debe ser útil, ¿no? Debe utilizarse ese nuevo conocimiento para algo que beneficie, ¿no? Entonces, esto de la despenalización, por ejemplo, sí, ¿no? Al tema legal, médico, ¿no? Interesante, ¿no? Esto de la eutanasia, ¿no? Un tema que es polémico desde hace más de 50 años. Ahora el 3 dice, ¿cuáles son las características del entrenamiento y capacitación del personal en las instituciones promotoras de servicios de salud del distrito de Chilca, del departamento de Junín, en el año 2021? ¿No es cierto? A ver, características del año 2021. Vamos a cambiarle el año, a ver. Bueno, ya no. Bueno, si yo le pongo 2023, ya saben que esto no hay bibliográfico. ¿Está bien? 2025 tampoco. Si le ponemos 2021, yo creo que sería el mismo caso que la número 1. Entonces, o recurro, como dice Eduardo, a fuente primaria, o si alguien ya trabajó este tema, bueno, tendría que, sería sí bibliográfico. Sí bibliográfico. No sé si tienen algún comentario hasta ahí, para no, para explicar algo más, o tienen dudas. Nada. Ya, continuamos entonces, ¿ya? Bien, continuamos. Listo. Cuando hablamos de bibliográfico, repito, es que tengamos artículos científicos para nuestro curso. Dice, problemas que se pueden resolver con investigación bibliográfica en un artículo de revisión de literatura. Ya ve.
es lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son las ventajas de los programas de educación superior a distancia, según las investigaciones publicadas en Latinoamérica en los últimos 5 años? Qué bueno, ¿eh? Entonces, fíjense el tema, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de los programas de educación superior a distancia, según las investigaciones publicadas en Latinoamérica en los últimos 5 años? Qué buen tema, ¿no? Entonces, para el tema, obviamente, pedagógico, educativo, importa bastante, ¿no? Porque podemos de ahí nosotros tener información y poder hacer un modelo en alguna institución. ¿Alguien por ahí, Raiza? Sí, Raiza, con toda confianza, el micro. Estaba apagado mi micro, disculpe. En esa pregunta, ¿cuál sería el problema de investigación? Ya, vamos a ver, ya, en la 1. Muy bien tu pregunta, excelente. Dice, ¿cuál es la pregunta de investigación? Está muy clara, ve. Ventajas de los programas de educación superior a distancia. ¿Está bien? Ventajas, este sería el problema, ¿no? Ventajas de la distancia, no, de la educación superior a distancia. Hasta ahí sería. Ese es el problema de investigación. ¿Está bien? Ustedes saben que el tema de educación a distancia, bueno, en el Perú es todavía de corto alcance, ¿no? Creo que recién se ha iniciado y por temas legales, yo creo que ha tenido su evolución desde el año, será pues 2000 para adelante, ¿no? Entonces, ahí ha tenido todavía se está trabajando, la normatividad no es clara. Algunos países, como quizás hasta Estados Unidos, por ejemplo, hasta la educación básica, eso tiene sus opciones de distancia o presencial, por ejemplo. Entonces, todavía nuestro país tiene este estigma de que si esa distancia no es bueno, ¿no? Porque lo presencial es la interacción física, hay el tema sincrónico, asincrónico, empiezan a hacer, bueno, por eso hay mucha investigación ahí, por eso ahí se genera un problema, ¿no? El problema es, ¿hay ventaja o no hay ventaja? Sería en ese caso, ¿no? Entonces, de hecho, que sí habrá ventajas, por eso existe este problema, o también pues este problema, el cual han investigado y han sacado conclusiones, ¿ya? Entonces, es importante. Y es justamente el tema que ustedes están estudiando, que en una clase creo que hablamos, ¿no? En el cartón del título profesional sale modalidad de estudios, y algunas instituciones dicen que lo de distancia no vale, no vale. Eso le estoy hablando hace más de 8 años, ¿ya? Donde colegio de ingenieros, colegio profesional de ingenieros, estoy ahorita en Huancayo, se pronunció y dijo que no van a colegiarse los estudiantes que vengan con educación a distancia, dicen, ¿no? Entonces, mírenme, cómo es un problema, ¿no? Pero acá habla de ventajas. Ya, ese problema se resolvió, chicos, no se preocupen. Los colegios profesionales, bien clara es la norma, pues, la ley universitaria, ¿no? Establece las modalidades de presencial y semipresencialidad. Entonces, ya eso está resuelto, no hay problemas. La otra pregunta era, ¿qué dificultades enfrenta el uso de energía fotovoltaica en regiones rurales del Perú, según los estudios publicados en los últimos 10 años? ¿No? Entonces, fíjense ahí el problema, ¿ve? Problemas que se pueden resolver. ¿Por qué dice acá, importante explicarles, ¿no? ¿Por qué se pueden resolver con una investigación bibliográfica? Bibliográfica, ¿por qué? Porque te habla acá que en los últimos 5 años, ¿ve? Entonces sí tengo información. Si busco en la base de datos, me voy a los buscadores, voy a encontrar ahí mucho, y todavía me dice Latinoamérica, hay bastante, ¿no? Latinoamérica. Otro acá, ¿por qué el segundo problema, ¿por qué sí puedo resolver con investigación bibliográfica? Porque me habla acá, ¿qué cosa? En los últimos 10 años. Ahí. Regiones rurales del Perú, ha delimitado, regiones rurales del Perú, muy bien. Entonces, ahí hay investigación bastante, entonces sí puedo resolver con investigación bibliográfica. Acá dice, problemas que requieren trabajo de campo para su abordaje. Para trabajo de campo, no bibliográfico, fíjense, no bibliográfico, dice. ¿Cuáles son las características y funcionalidades que determinan la compra de un smartphone por parte de los jóvenes entre 17
y 25 años en la actualidad. Miren que esta palabrita ya nos mató, en la actualidad. Entonces yo tengo que hacer un estudio de campo, ¿no? Tendré que hacer mi instrumento, hacer encuestas, hacer focus group, no sé, ¿no? Entonces, ahora acá hay un problema, fíjense, bueno, el problema está especificado, dice, ¿cuáles son las características y funcionalidades que determinan la compra de un smartphone por parte de los jóvenes entre 17 y 25 años en la actualidad? Acá tenemos una restricción, yo le diría, a ver, ¿qué cosa? No me ha delimitado espacialmente. O sea, diré, ¿dónde voy a investigar? ¿En todo el mundo? ¿Mm? O solamente en Latinoamérica. Entonces, si hubiese dicho, ¿no? Está la compra de jóvenes de 17 y 25 años en el Perú y en la actualidad. Ya en el Perú trabajaría, ¿no? Si me dicen Latinoamérica, más complicado, ¿no? Si no me dice nada, no sé, pues, dónde voy a aplicar mi instrumento, dónde voy a investigar. Si te dicen Latinoamérica, costoso, porque aplicaré instrumentos en diferentes países. Veré el tema metodológico para poder levantar data, como decimos, levantar data a jóvenes entre 17 y 25 años. Entonces, fíjense que quiero que esta partecita, estimados, entiendan. Si el tema está bien delimitado, puedes investigar. Si no está bien delimitado, se te hace complicado, porque no sabes de dónde sacar la información, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿dónde voy a aplicar mi instrumento? En todo el mundo. Wow, mucho, ¿no? Excepto quizás algunos países que no usen los smartphones, ¿no? Bien, el otro dice, ¿cuál es la causa principal de divorcio de parejas jóvenes en la ciudad de Arequipa? Ahí está, delimitó, en Arequipa. Durante los primeros 5 años de matrimonio, puedo encontrar data o no puedo encontrar data, entonces ahí. Entonces, puedo aplicar mis instrumentos, ¿no? Por ejemplo, para sacar. En este caso, por ejemplo, como no te dice los 10 últimos años, nada, te dice 5 años de matrimonio, entonces voy a entender que esto es en la actualidad. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Por ejemplo, chicos, diré, ahora, ¿cómo averiguo estos que se han casado? Se supone que estamos en la sociedad y los matrimonios civiles son los que cuentan, ¿no? Entonces, iré a Arequipa, es grande, Arequipa tiene, ¿no? ¿Cuántos millones de habitantes debe tener Arequipa? ¿No? Creo que más de 1 millón de habitantes, más de 1 millón de habitantes tiene Arequipa, debe tener siquiera 3. No tengo el número exacto, pero es la segunda ciudad, no, la tercera ciudad más grande, creo, del Perú. Pero bueno, como me dice Arequipa, y Arequipa pues está Cerro Colorado, José Luis Bustamante y Rivero, diferentes provincias, ¿no? Entonces, está hablando de la región Arequipa, estoy entendiendo así. Entonces, tendré que ir a cada municipio y tendré que decir, a ver, quiero saber quiénes se han casado, tomaré mi muestra, ¿no? Diré, quiénes se han casado en estos 3, 4 últimos años, porque sacaré mi muestra ahí de cada municipio, aplicaré muestra estratificada, ¿no? Y luego determinaré a qué grupo voy a aplicar mi instrumento. Tendré que sacar, como dice Eduardo, información primaria, ¿está bien? Primaria, una fuente primaria, datos, ¿no? Entonces ya el investigador, chicos, se va a tener que organizar en ese caso, ¿no? Ahora no va a sacar de todos los municipios, no sé cuántos municipios habrán. Dirá, pues tengo, no sé, 34 municipios, por decir, y de ahí dirá, ¿no? Voy a sacar una muestra de municipios, solamente aplicaré a 7 municipios, puedo escogerlos al azar o puedo escogerlos de manera subjetiva, decir tales municipios o representativos, empieza todo. O sea, el investigador empieza a armar todo su plan para recoger la información. Entonces, fíjense, cómo es cuando uno determina el tema. A ver, por ahí, Heber. Profesor, una consulta. Y por ejemplo, las encuestas que realiza el INEI, ¿no se podrían utilizar como fuente bibliográfica? Sí, sí, pero ¿sabes qué pasa con el INEI? Solamente es cuantitativa y te da las cantidades. Y aparte que el INEI, para que se actualice, demora mucho. Y te aseguro, si ahorita tú quieres una información de estos 2 últimos años, tendrá información alguna, no completa, ¿ya? Pero es netamente data cuantitativa. ¿Sabes dónde utiliza bastante el dato de INEI Heber? En el planteamiento del problema.
Según el INEI, el año 2017 o el año 2019 o el año 2021, especifica que hay tantas parejas casadas, pero para determinar la muestra, por ejemplo, acá, difícil, el INEI no te va a decir ese dato exacto. Tienes que ir a recoger información al campo, se dice. Ya. Campo es el municipio, ahí donde tienes que sacar la data de los casados, ¿no? Porque imagínate, bien complicado ese tema, el segundo que hemos visto, ¿no? Porque una vez que ya tienes que se han casado, no sé, ha habido matrimonio de, no sé, 2000 parejas, ahora, ¿dónde las ubico? Ahí tendré que al RENIEC. Entonces recurro al RENIEC y digo, fulano, casado. Busco su dirección ahí, ya, con esa dirección. Entonces empiezo a buscar. O tengo como investigador ver otras opciones, ¿no? Puedo acercarme a los colegios religiosos que tienen parejas casadas, exigen que estén en matrimonio, algunos dicen, ¿no? Ya voy. El investigador tiene que ser muy creativo para poder lograr y llegar o tener la información esta primaria y dónde la voy a encontrar, ese es el problema. Ya, entonces del INEI, obviamente, como data cuantitativa, sí se utiliza, preferible en el planteamiento del problema, ¿no? Ahora, si tuviese una información más precisa, podría tenerlo. Ahora, hay entidades, obviamente, que hacen estudios de mercado, estudios sociales, pero eso ya sería una investigación directamente bibliográfica, ya no de campo, ¿no? Pero para una tesis sí te ayuda, ¿no? Ya. Continuamos, ya. Pasamos entonces ya una vez que sabemos cómo formular el problema, ¿está bien? Formular el problema, ahora tenemos que formular el objetivo, ¿no? De tu investigación. Acá, como técnica más fácil, chicos. Bien definido el tema, bien definido la pregunta, que tenga coherencia lógica el tema con la pregunta o la pregunta de investigación o el problema de investigación. Deben ser similares. Si yo digo incidencia de la neurociencia en el aprendizaje, la pregunta es ¿cuál es la incidencia de la neurociencia en el aprendizaje? Y que haces esos dos que sean coherentes, el objetivo se te hace fácil, no es complicado, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la teoría, ¿no? El objetivo de una investigación es la declaración expresa de lo que se pretende lograr a través de ellos. Entonces, por eso que en la pregunta, si ustedes dicen impacto, influencia, no sé, muchos verbos, entonces ese verbo te tiene que guiar toda la investigación, ¿no? El objetivo general expresa la manera en que se busca dar respuesta al problema de investigación. Claro, si tú tienes un problema, ese problema le llamamos el problema general, entonces vas a tener un objetivo general, ¿está bien? Entonces, ¿cómo se busca dar respuesta al problema de investigación? En algunas investigaciones y en la mayoría hay preguntas específicas. Ojo, preguntas específicas. Si hay preguntas específicas, que no es el caso ahora de la asignatura, van a existir objetivos específicos. O también, ¿no? En el artículo quizás la pregunta general tiene un específico por ahí como objetivo. ¿Ya? Son el desagregado del objetivo general y juntos deben permitir alcanzar. En otras palabras, estimados, cuando decimos desagregado, si yo hablo de neurociencia, tengo que desagregar neurociencia. ¿Qué hay detrás de neurociencia? Abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, o el aprendizaje. ¿Qué hay más bajo el aprendizaje? Hay modos de aprender, ritmos de aprender, estilos de aprender. Ya, me doy cuenta que hay un desagregado luego. Dice, deben plantearse con mucha claridad, orden, jerarquía. Los específicos, fíjense, porque los generales es general, ¿no? Los específicos sí, como les decía, ¿no? Si hay, por ejemplo, un tema de ingeniería de minas, ¿no? Entonces, ahí tendrá métodos de exploración, métodos de explotación, etcétera. Es el desagregado, lo específico, ¿no? Dice, deben plantearse con mucha claridad, orden y jerarquía. Jerarquía es importante, ¿ya? Se expresan como acciones a realizar. De ahí que se formulen con verbos en infinitivo. Esto es súper importante, chicos, ¿no? Los verbos deben ser así. Analizar, explicar, comparar, identificar, describir, todos en infinitivo los verbos. ¿No? ¿Está bien?
Y acá nos pone una anotación, ve, ojo, dice, no son nuestros deseos o las tareas que vamos a realizar como parte del proceso de investigación, ¿no? Entrevistar, buscar información, no es eso, fíjense. Son las tareas necesarias para resolver el problema o demostrar la hipótesis para las investigaciones cuantitativas que tienen hipótesis, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí con los verbos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es mi objetivo específico? Buscar información, eso no, pues. Eso es una actividad que uno va a realizar, es parte de. Pero ¿cuál es tu objetivo específico? Comparar, muy bien. Explicar, muy bien. Describir, excelente. Analizar, ¿no? Identificar, ¿no? Algunos utilizan, ¿no? Medir cuando son cuantitativas. No hay problema, ustedes pueden usar medir, no hay ningún problema, ¿no? Ya, estimar, ya, no es estimar, no el tema de emocional, ¿no? Sino estimar es a nivel cuantitativo también se puede utilizar, ¿ya? Bien, eso es importante, debe haber por ahí ejemplos. Bien, los objetivos entonces de investigación, ¿no? Son todas aquellas tareas de investigación necesarias para darle respuesta a la pregunta o formulación del problema. Si tengo un objetivo general, ¿no? Que es la línea o tarea de acción para darle respuesta a la pregunta. O sea, la pregunta general tiene que ver totalmente con el objetivo general. En sí, lo único que cambia es el verbo, ¿ya? No, claro, el verbo cambia. Este objetivo general, como decíamos, puede tener un objetivo específico 1, un objetivo específico 2, o 3, o 4, o 5. En caso cuando haga una tesis, a veces tiene 4 o 5. No se recomienda también muchos, porque a más objetivos específicos, más complejidad tiene la investigación, ¿no? Entonces decíamos, ¿no? Si yo hablo de si hablo de aprendizaje de los estudiantes adolescentes, mi objetivo específico 1 será estilos de aprendizaje de los adolescentes. Objetivo específico 2, ritmo de aprendizaje de adolescentes. Ya. Ese explica el objetivo general que era aprendizaje, ¿no? Entonces, fíjense, es desglosar ese objetivo general. ¿Cuáles son los elementos de un objetivo? Un objetivo debe contener los siguientes aspectos. El verbo, ¿no? Indica la acción o logro que se espera alcanzar al final del estudio. Nosotros decimos, ¿no? El determinar el impacto, el verbo determinar es amplio. Es para, generalmente se utiliza para objetivo general, ¿no? Pero si yo digo el verbo describir, ese verbo lo tendré que utilizar para el objetivo específico, más pequeñito es, ¿no? Y dependiendo obviamente del tema de investigación, chicos. Hay una taxonomía de Bloom, llaman, para los verbos con sus categorías, que no lo vamos a ver ahora, pues si ustedes gustan, revisen, ¿ya? Hay taxonomía de verbos de Bloom para investigación, por ejemplo, tiene, ¿ya? Bien, ¿qué debe contener el objetivo? Dice acá, bien claro, el verbo, correcto. Estimar, no sé, relacionar, etc. El evento de estudio, características, hecho, situación o proceso a estudiar. ¿Qué es esto de la característica, hecho, proceso a estudiar, chicos? Es lo que tú has puesto en el tema. Si has puesto inteligencia artificial y la minería superficial, creo, ¿no? Inteligencia artificial, la minería subterránea, lo que sea, eso debe aparecer acá. Las unidades de estudio, personas, objetos, instituciones. ¿Dónde voy a estudiar, no es cierto? ¿Ya? El contexto, la espacialidad, lugar específico, donde se va a realizar la investigación. ¿Dónde lo va a realizar? En el Perú, en Latinoamérica, etc. Si es bibliográfica, hablamos Latinoamérica, no hay problema, ¿no? Pero si no es bibliográfica, muy puntuales en el espacio donde va a estudiar. Y luego, temporalidad, tiempo que corresponde a la investigación. Tiempo. Son elementos fundamentales para una investigación. Ojo, chicos, esto no solamente ocurre para la continental, ¿ya? Hay mucho más, obviamente, más bibliografía, pero generalmente para Latinoamérica, muchas universidades, etcétera, manejan esta estructura, ¿ya? Esta estructura, porque la bibliografía que se utiliza es internacional. Ejemplo, dice, analizar, ese es el verbo, el rendimiento académico alcanzado. ¿Cuál es mi evento? Rendimiento académico alcanzado. El rendimiento académico, puedo llamarle, ¿ya? Por eso que a veces es bueno pintar, ¿no?
¿Por quién? Estudiantes universitarios. Ya bien, las personas. ¿Dónde? En el Perú. ¿Cuándo? En el periodo 2020-2022. Muy bien. Este es un tema de tesis, de investigación, no hay problema, porque el rendimiento académico alcanzado por los estudiantes universitarios del Perú durante el periodo 2020-2022. Obviamente, ¿dónde voy a recurrir, por ejemplo, para buscar esta información en el Perú? Ahora, casi nos hubiese delimitado un poco universidades públicas, privadas. Tendré que separar públicas, privadas, de repente ya cuando hablo de mi población. ¿Cuál es mi población? Mi población no es que sea el Perú, Mi población, ¿cuál sería acá? Mi población serían las universidades del Perú. Hay 95 universidades que yo sepa la fecha licenciadas. De estas 95, pues tendré que escoger, ¿no? ¿Cómo diseño mi investigación? Ahí viene el tema, chicos. ¿Cómo voy a diseñar? Voy a tener que hacer a las 95 universidades, pues ahí viene ya el criterio estadístico. Entonces, no sé si ustedes llevan estadística, ¿no? Viene el criterio estadístico, cómo determinar la muestra, ¿no? ¿Cómo determinar la muestra? Entonces, tengo que determinar esa muestra, ¿no? Una vez que tenga mi muestra, aplico, ¿no? Y de ahí puedo generalizar, ¿no? Y la muestra tiene margen de error, etcétera, ¿no? Entonces uno ya aplica, ¿no? Ahora, si quiere ser más exhaustivo, obviamente hay entidades, como hablaba su compañero, hay entidades que ya pueden darte esa información, como es el Ministerio de Educación. Ya no me mato trabajando, porque mira, rendimiento alcanzado, el ministerio me puede dar, ¿no? La SUNEDU no creo, la SUNEDU es una entidad tanto fiscalizadora y reguladora, ¿no? Pero sí el ministerio me puede alcanzar esta información. O sea, en otras palabras, chicos, el investigador está pensando cómo voy a lograr tener esa data. Entonces, ¿qué hace el investigador? No me dice que busque la data, él quiere analizar, ¿ve? Importante el verbo. Voy a analizar. ¿Qué hago yo en mi investigación? Analizo, ¿no? Las universidades privadas y del Estado, ¿no? Las estatales. Como estoy analizando, haré comparación. Un objetivo específico será comparar. Muy bien, pero como voy a analizar y comparar, estoy en dos, También trabajo con universidades de la capital versus universidades de provincia. También empiezo a comparar. Comparo por regiones. Muy bien, puedo comparar por regiones. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene tu objetivo de investigación. ¿Ve? Voy a analizar. Mira, no es tan simple. Sí lo tiene esto Ministerio de Educación y ya está. Lo tendrá como dato. Pero ¿cuál es tu investigación? Hacer el análisis. ¿Y para qué va a servir toda esta información que tú vas a analizar? Para que tomen decisiones las universidades, ¿no? Cambien sus planes de estudio o incrementen más asignaturas o no sé, haga capacitación a los docentes, ya vienen tus recomendaciones. O sea, qué bonito es investigar en este sentido. Pues, bastante útil sería esa investigación. Miren, solamente de este ejemplo, ¿cómo podemos sacar varias conclusiones, ¿no? Bien, no sé si tienen preguntas para este ejemplo. Ya. Seguimos con los objetivos de la investigación bibliográfica. Lo que estamos trabajando nosotros es bibliográfica, ¿ya? Ejemplo, dice, ¿no? ¿Qué diferencias existen en los resultados de evaluación de competencias profesionales en egresados de la carrera profesional de ingeniería civil en universidades privadas? Ya me dijo. Universidades privadas. Miren cómo ha delimitado, Existen. ¿Cuál sería? La pregunta de investigación está, ¿qué diferencias existen entre los resultados de evaluación de competencias profesionales? ¿No? Es el evento, como dice, ¿no? ¿Quiénes? En egresados de la carrera de profesional de ingeniería civil. Ya me delimitó. ¿Dónde? En las universidades de test institucional, ¿ve? ¿No? Del país, te dijo, ya, Perú, qué bueno. Porque si me decía en universidades privadas, Latinoamérica estaba frito, muy grande, ¿no? Temporalidad, últimos 5 años. Ya, esta es bibliográfica, pues, de hecho. Y fíjense, acá es muy importante, chicos, por favor, les pediría que estén atentos. ¿Ve? Tengo la pregunta y en mi tema, yo si retrocedo un poco, diría, ¿cuál es el tema? El tema sería diferencias, vamos a ponerle las palabras claves, evaluación de competencias profesionales egresados de la carrera profesional de ingeniería civil.
Ya, entonces, mi tema puede ser evaluación de competencias profesionales en egresados de carrera profesional de ingeniería civil en universidades privadas del país en los últimos 5 años. Ya está. Mi tema entonces puede ir desde acá, ¿no? Resultados de evaluación de competencias. Puede ser desde acá, evaluación o competencias profesionales, puedo hacer acá. Desde acá puedo hacer mi tema. Listo. Ese puede ser mi tema. Y mi pregunta, pues, ¿qué diferencias existen en los resultados de evaluación de competencias profesionales en la carrera profesional de la universidad privada? Ya está. Fíjense, si está la pregunta bien hecha, coherente con el tema, sale el objetivo, ¿ve? Determinar. Mira, ¿qué ha pasado, chicos? Por favor, acá es importante. Si ustedes ven acá, diferencias existen, es todo esto, toda esta redacción, fíjense, es igualito a esto de acá. Igualito. Igualito, es la misma cosa. Por eso, hacer el objetivo es hacer buena pregunta, coherente con el tema, irte al objetivo, copiar prácticamente y cambiarle el verbo. Esto es lo que hemos cambiado. Determinar. Eso es lo que se ha cambiado. Es que fácil, ¿eh? Facilísimo hacer el objetivo, ¿no? Entonces, miren chicos, qué importante es hacer, delimitar bien el tema, en el tema tener las palabras claves, ¿ya? Acá está hablando competencias profesionales en egresados de la carrera profesional de ingeniería civil, delimitar espacialidad, ¿no? Y en quiénes, ¿no? Si es personas, objetos, acá dice, ya está hablando, ¿no? Egresados de la carrera profesional de ingeniería civil, ya está hablando de quién. Luego el lugar donde es, aquí en el país, ¿no? Y los últimos 5 años en la temporalidad. Entonces, esto es importante explicarles porque cuando uno hace una matriz de consistencia, los que revisamos tesis, esas cosas, vemos que esto, o sea, si hay una diferencia entre lo que tú preguntas y tu objetivo acá dice de repente diseñar un plan que desarrolle a los alumnos egresados, ya no, pues está, no tiene sentido, no hay coherencia, te dice. Ya malograste todo tu artículo o tu plan de tesis, ¿no? Entonces, este es lo importante, este es el kit del asunto, como dicen algunas personas, ¿está bien? Bien, vamos a ver, verbos para formular objetivos de investigación, ahí está, ¿ve? Para investigaciones con paradigma positivista y enfoque cuantitativo, exploratoria, si es exploratoria, identificar, reconocer, registrar, describir, descubrir, ¿está bien? Si es descriptivo, identificar, determinar, analizar. En este caso, chicos, esto no nos afecta a ustedes, no les afecta. Estos verbos son cuando ustedes van a trabajar una tesis, una investigación con trabajo de campo, decimos, ¿no? Correlacional, medir, analizar, determinar, comparar. Por ejemplo, bien claro es, ¿no? Para hacerles un paréntesis debe ser, ¿no? Entonces, cuando son carreras, por ejemplo, de artes, ¿no? De algunos tipos, unas ciencias que tienen que ver con, o una carrera como arquitectura, vamos a hablar, artes, etcétera, utilizan, pues, identifica, reconoce, registra, describe, descubre, ¿no? ¿No? Identifica también, obviamente, determina, analiza también, ¿no? Pero para carreras, por ejemplo, que son de economía, ciencias, de la empresa, que van a trabajar con datos, es medir, analizar, determinar, comparar, relacionar, vincular. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué les digo esto? Porque el hecho de poner solamente relacionar, medir, comparar, ya implica utilizar métodos estadísticos, ¿no? Software, el SPSS, creo que es el software, donde hay que trabajar la data. En cambio, cuando yo digo describo, identifico, analizo, estoy libre, no me hago problemas. Esto es, obviamente, chicos, estos verbos cuando voy a trabajar investigaciones de campo, cuando van a hacer ustedes su tesis. Pero por ahora pueden utilizar los verbos porque ustedes van a analizar en sus referencias de artículos científicos, van a encontrar diversa información cuantitativa y cualitativa. Dice, los verbos que se plantean son sugeridos, no son excluyentes para diferentes tipos de investigación, porque hay algunas que son mixtas. Es decir, en una investigación exploratoria también se puede explicar o analizar, claro, pues combino, no hay problema. Pero por ahora no es nuestro caso para la asignatura, ojo. Verbos para formular objetivos de investigación. Para investigaciones con paradigma interpretativo y enfoque cualitativo,
¿no? Algunos tratan de irse por este lado, cualitativo, porque no les gusta trabajar en la parte estadística. Entonces, biográfico, explorar, describir, reportar, comprender, interpretar. Estos verbos son importantes tenerlos en cuenta. De fenomenológica, explorar, entender, obtener, describir, comprender, ¿no? Teoría fundamentada, describir, explicar, producir. Todos son verbos para temas cualitativos, ¿ve? Analizar entra en cualitativo, no hay problema, ¿no? Explicar también, ¿no? En etnográfico, comprender, describir, etcétera, ¿no? Los verbos que se plantean son sugeridos, no son excluyentes para diferentes tipos de investigación. Esto de los verbos, chicos, es clave, ¿no? Para ustedes no va a ser tanto el problema, ¿no? Para los que están haciendo tesis, si ustedes llevan un curso de tesis, no conocen los verbos, no entienden, ¿no? Lo que van a investigar y qué verbo le voy a poner. A todo le ponen explorar, explorar, explorar. No, depende del evento que vas a estudiar. Eso es importante, ¿no? Bien, acá tenemos otro de los objetivos general, el objetivo general y específicos, ejemplo por un estudio bibliográfico. Miren, este es para nuestro tema, para nuestro PA2, tema dice, argumentos éticos y legales para la despenalización de la eutanasia en países de la Unión Europea durante la última década. ¿Cuál es el evento? ¿No? ¿Cuál es el evento? Es acá la despenalización de la eutanasia. ¿Dónde? En países de la Unión Europea. ¿Cuándo? La última década. Muy bien. Problema general, fíjense. ¿Cuáles son los argumentos éticos y legales a favor y en contra de la eutanasia en países de la Unión Europea durante la última? Miren, las mismas palabritas, argumentos éticos y legales para la despenalización. Acá le he aumentado a favor y en contra. Problema general, ¿no? El resto igual, hay coherencia lógica. El objetivo, acá si ya no puedes, acá ya va, ¿ve? Dice igual, he hecho un copiar, pegar de esto, acá, solamente que cambia del verbo. ¿Qué dice? Determinar, porque este verbo tiene mayor jerarquía. Los argumentos éticos y legales a favor, en contra de la eutanasia de países de la Unión Europea, igualito como ven la pregunta, el problema general, lo único que el objetivo cambió el verbo. Entonces, luego vienen los específicos. Ya, ¿de quién va a ser los específicos? Esto es importante. Tendré que hablar de este mi elemento, pues, de eutanasia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En mis objetivos específicos, explicar en qué consiste la eutanasia y sus diferentes formas o variables, o variantes. ¿De quién estoy hablando? La eutanasia. ¿Qué cosa quiero? Explicar en qué consiste la eutanasia. Analizar los argumentos éticos y legales a favor de la despenalización de la eutanasia. Los argumentos éticos y legales que ya existen. Quiero analizar lo que ya existe. Analizar los argumentos éticos en contra. Uno fue a favor y otro fue en contra. Ya. Tengo que analizar eso, ¿no? Analizar casos de países de la Unión Europea en que se aprobó. Qué interesante, ¿no? En la que se aprobó y no se aprobó, porque uno es a favor y otro es en contra. La despenalización de la eutanasia. Muy bien, ¿ve? He armado muy bien acá, he hecho mi tema, he delimitado, tengo mi evento, es coherente mi problema con el objetivo y mis objetivos específicos están claros. Cuando uno hace la tesis, estos objetivos específicos responden a preguntas específicas también, o a problemas específicos. Pero para nuestro caso, directamente estoy yendo como dicen, estamos directo al grano, ¿no? Entonces, fíjense, esta diapositiva es importante porque ya les da el panorama, te da el camino, la ruta para que ustedes puedan plantear en su introducción del PA2, claramente puedan plantear el camino, ¿no? El problema, el tema, etcétera, ¿no? Bien, como conclusiones tenemos acá, ¿no? Tenemos el tema y problema de investigación. ¿Qué decíamos? El tema. El asunto no debe confundirse con el título, debe estar delimitado. Palabra clave, delimitado. Acá no nos dice, por ejemplo, en este organizador no nos dice que el tema debe estar claro, el evento, lo que se va a investigar, las palabras clave. Por ejemplo, en el anterior hablábamos, ¿cuál es la clave? Tenía argumentos éticos y legales, clave. ¿Qué más? Clave, la despenalización. Clave, dos cosas, ¿no? Entonces, clave, eso debe estar acá en el tema de figurar, ¿no? Delimitado, ¿por qué decíamos delimitado? Ya, países de la Unión Europea.
Muy bien. ¿Qué más me interesa? La última década, la temporalidad. Dice la temporalidad. ¿Está bien? El límite temático, límite espacial, límite temporal. Entonces, esto, chicos, es muy importante porque con esto toda tu investigación corre. Hasta cuando uno hace diseño de investigación en tesis, todo depende de tus límites de temáticos. Esta es clave, ¿no? Que en el diseño de investigación le llamamos variables, ¿no? Luego hemos visto el problema, planteamiento, explicación de la situación. Hay que explicar, acá entra el tema de las citas, ¿no? En el planteamiento, explicación de la situación problemática. Acá vienen las citas. Tal, fulano de tal autor, en 2015, explica, por ejemplo, ¿no? Explica que la eutanasia, empieza a hablar de la eutanasia, empieza en el planteamiento a surgir, ¿no? Explica. Tal autor habla también de la eutanasia, etc. Y luego lleva a una pregunta, y la pregunta, como decíamos, tiene que ver mucho con el tema, el problema general. Tiene que ver con el tema. Eso es así. No puedo tener un tema y acá poner otra cosa. Ahí definitivamente tendríamos muchos problemas, ¿no? Bien. Bien, ese es entonces lo que corresponde a planteamiento, formulación del problema y objetivo, que nos sirve para la introducción en nuestro PA2. ¿Está bien? Entonces ahora Catherine, a ver, nos reiterará a ver el PA2, cómo los formatos que se hace, para que ustedes puedan hacer la introducción que corresponde al PA2, pues, esta unidad. ¿Ya? Listo. Sí, arquitecto, buenas noches con todos. Quisiera comenzar dando unos ejemplos de algunos temas de lo que el arquitecto ha explicado ahora. Voy a presentar este trabajo que es de la carrera de psicología. Voy a empezar con el tema, ¿no? Que como bien saben, para que podamos tener un planteamiento de problema de investigación y objetivo general con los específicos, el tema debe estar bien delimitado, ¿no? En este caso, el tema delimitado sería la ansiedad y depresión en adolescentes de educación secundaria de instituciones públicas y privadas de Latinoamérica en los últimos 3 años en tiempos de pandemia. ¿Cómo sería el problema de investigación? Bien dijimos que debe tener coherencia, conexión lógica y orden, ¿no? Sería, ¿cuáles son las consecuencias de la ansiedad y la depresión en adolescentes en tiempos de pospandemia? Objetivo general, se identifica, ¿no? Identificar las consecuencias de la depresión y ansiedad en adolescentes de educación secundaria de instituciones públicas y privadas de Latinoamérica en los últimos 3 años. Aquí se puede ver el verbo, el evento de estudio que son las consecuencias de la depresión y ansiedad. La unidad de estudio son los adolescentes de educación secundaria. El contexto, instituciones públicas y privadas. Y la temporalidad, los últimos 3 años en tiempos de pandemia. Todo tiene un orden lógico, una coherencia y una conexión con los verbos. Ahora voy a explicar otro modelo que también es algo similar, que también tiene que ver con el tema de COVID. En este caso sería el impacto del COVID, de la presencialidad a la virtualidad en la Universidad Jorge Basadre Gómez de Tacna en el año 2022. Lo mismo. El problema de investigación en modo pregunta sería, ¿cuál es el impacto del COVID, de la presencialidad a la virtualidad en la Universidad Nacional Jorge Basadre Gómez de Tacna en el periodo 2022? Si se dan cuenta, se repiten los mismos términos, ¿no? El objetivo general, aquí ya cambió el verbo, establecer de qué manera ha impactado la adaptación de las clases presenciales a la virtualidad y qué efectos generó en los alumnos de la Universidad Nacional Jorge Basadre Gómez de Tacna en el 2022. Se está utilizando verbo, evento de estudio, unidad de estudio, contexto y temporalidad. En objetivos específicos, como ya se mencionó, ya se busca diferentes verbos, ¿no? En este caso, explicar, analizar, y se repite lo mismo, ¿no? En este caso, como son los temas. Aquí tenemos otro modelo. El tema sería impacto de las cuentas por cobrar en la liquidez de las empresas textiles en el Perú entre los años 2019 al 2021.
El problema de investigación, a modo pregunta, ¿cómo impactan las cuentas por cobrar en la liquidez de las empresas textiles del Perú entre los años 2019 al 2021? No cambian mucho los términos, solo sería modo pregunta. Objetivo general, cambian los verbos, en este caso determinar el impacto de las cuentas por cobrar en la liquidez de las empresas textiles del Perú entre los años 2019 al 2021. En objetivos específicos, va jugando con los verbos, en este caso aquí falta rellenar para que tenga una coherencia lógica con el tema delimitado, ¿no? Aquí le pueden identificar el tiempo por cobrar, sería en la liquidez de las empresas textiles en el Perú entre los años 2019. ¿No? Estos serían 3 modelos y bueno, para recalcar nuevamente de qué trata este producto académico número 2, que ya la semana pasada les estuve dando indicaciones de que en este formato van a tener que resaltar, en este caso por colores, en lo que es introducción, ya saben cómo en presentación, planteamiento, objetivos, justificación, explicación, cada uno maneja su color. En metodología, que la próxima semana vamos a empezar a trabajar los criterios de exclusión e inclusión y procedimientos de búsqueda de la información. El modo de entrega va a ser solo un estudiante por grupo. Ahora van a tener que enviarme en Word porque para poder revisar a detalle. Y bueno, nuevamente les explico el título, ya delimitado, bien delimitado, los autores que son ustedes, la introducción con sus citas, ¿no? Que ya hemos ido trabajando en estas semanas, los subtítulos y los subtemas y la metodología, que esto la vamos a trabajar la próxima semana. Y también recalcarles de que ya deben haber encontrado su listado de artículos, ¿no? Se vuelve a recalcar nuevamente que son artículos, chicos, no son tesis de repositorio, no son tesis de maestría, por favor. En el PA1 he encontrado exceso de tesis y quizás ahí están confundiendo, ¿no? El trabajo. Entonces tienen que basarse en los artículos. He estado compartiendo también en los buscadores más importantes para que ustedes puedan encontrar información. Luego también vamos a trabajar lo que son las referencias y bueno, la rúbrica, ¿no? Que ya también saben cómo se califica. Lo que son los anexos, en este caso la matriz, y ya les he explicado al inicio, que son como estos modelos, este y este, bien delimitado también. Y los anexos 2, ¿no? Que es importante para saber de qué manera ustedes están organizando, de qué manera están trabajando y para que también no se perjudiquen, ¿no? Aquí el que trabaja tiene nota, el que no trabaja también, ya saben, chicos, en esa parte sí se está calificando bien. Ustedes mismos se van a encargar de calificar a sus compañeros, ¿no? Eso sería todo. Si tuvieran alguna duda para esclarecerlo. Chicos, ¿alguna pregunta para aclarar? ¿Algo que tengan dudas sobre definición de su tema, delimitación, problema, dudas? A ver, damos el espacio de los 15 minutos de cada clase.
Sí, Raúl. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. La semana pasada tratamos sobre la elección del tema y, y quisiera preguntarle si estoy haciendo bien mi tema, porque ¿puedo preguntarle, profesor, mi tema? Claro, claro. Mi tema es violencia contra la mujer y feminicidio en Lima en la última década. Ese es el tema. ¿Está bien, profesor? Ah, excelente, está tu tema. Porque estás delimitando el evento, violencia contra la mujer y el feminicidio en Lima, y ahora delimitado en los últimos 10 años, creo, ¿no? Está bien, está bien. No le veo mayor problema. Es un tema, hay bastante información. Obviamente, busca los artículos científicos, eso sí, artículos científicos. Raúl, un buen tema tienes. Gracias, profesor. Sí, Jesús. Profesor, buenas noches. Quisiera pedirle, por favor, si es que nos puede ayudar un poco en el tema de buscar la información en el hub de información de la biblioteca de la universidad, porque a mí de verdad se me ha hecho un poco tedioso buscar y tratar de encontrar la información. O sea, quiero buscar artículos de periódicos o revistas, pero No, tiene que ser no sé cómo científicos en base familiar. de datos. ¿Cuál es tu Sí. tema? La crisis social con respecto a la empresa Doerran. Ya, crisis social respecto, ya, ese es ya, mira, no sé, tú eres de ingeniería de minas, supongo, ¿no? No, administración de empresas, profesor. Administración, desde ese punto hay que ver, ¿no? Ya, entonces es la crisis social, pero respecto a la Doerran, ¿cómo lo estás considerando? Es una empresa metalúrgica, ¿no es cierto? Sí, más que nada está viendo el tema de el derecho administrativo, ¿no? El impacto que ha tenido la paralización de la empresa y cómo ha sido la liquidación de la empresa Doerran. Y el impacto que ha tenido a nivel social, económico y ambiental también. Claro, es que tú estás poniendo así, ¿ves? Si tú pones en tu buscador crisis social, Doerran, te sale poco, pero lo que tú has dicho, ¿ve? Impacto, ¿no? Ya desde el punto de vista legal, ¿no? Impacto de la refinería, no es refinería, es empresa metalúrgica Doerran respecto al cierre y no sé qué me comentabas, ¿no? Impacto social, entonces ya va a cambiar tu búsqueda, no se te va a hacer. Busca los términos técnicos adecuados, Jesús. Pero a ver, Catherine también te puede indicar cómo buscar, hallar, etcétera, ¿no? Ahora, de eso yo creo que está delimitado netamente ahí a Loroya, ¿no? Y ha pasado por una historia, yo creo que de hace más de 20 años, creo que tiene este problema, Doderran, ¿no? Porque ha pasado por varios propietarios y ha causado, sí te entiendo el tema, porque yo soy de Huancayo y el problema ha impactado bastante el tema social en la Loroya, ¿no? No sé, ¿cómo le buscaríamos información ahí, Catherine, para ayudar? Que termine bien el evento, ¿no? Eso sería importante. Sí, justo arquitecto también en su tema que revisé también le ayudé a delimitar un poco su título, que le faltaba conjugar con sus variables más que nada, ¿no? Y he compartido también a los grupos chicos, donde no solo es en el hub de la universidad, ¿no? También pueden encontrar en Cielo, en Dialnet, en academia.edu, base. Entonces, también busca por los años de antigüedad, ¿no? Creo que el tema de que él busque es de hace en los años 90, creo, más o menos. La crisis es, Entonces, claro, más atrás está la sí, crisis, claro. sí, entonces en esos buscadores académicos podías encontrar Jesús, ¿no? Porque no todo lo vas a encontrar en el hub de la Conti. Tiene que ser otros buscadores. Porque Sí. esto lo habrán tocado varias universidades, yo pienso, que es un problema que tiene larga data. Sí. Ya, ok, profesor, gracias. Pásale los buscadores, está en el Sí, Catherine, está en le el. envié esto. Si no, escríbeme, te comparto nuevamente. Son 10 buscadores que son muy buenos y te paso, pues escríbeme, porque está en el grupo también, lo he compartido. Ya, ok, gracias, Catherine. Ya, ya. Profesor, quería acotar algo con respecto al comentario del compañero que me antecedió.
la búsqueda en la biblioteca de la universidad es bastante tedioso, profesor. Yo estaba buscando y lo único que he podido sacar es de Prockets y Ya, EBSCO. Y el ya. resto, no sé, me piden correo, me pide clave, le doy mi clave y no puedo entrar, ¿no? Es bastante tedioso. Tedioso, ¿no? Busca los otros buscadores ya, Raúl. Y después, hace, a ver, hace 6 meses, entraba con facilidad a Renati, el de Ya, Simedu, pero claro. ahora entro y todo está con candado, no, no sé, estoy haciendo algo mal, no sé si en ese aspecto me podría De repente ayudar. te han bloqueado a ti porque estás buscando otra información, algo que pasará, no sé. ¿Usted cree? Porque antes No, entraba con no creo, facilidad. yo la verdad no sé nada de eso, no sé cómo es la verdad, ¿no? Usa los otros buscadores, porque parte de la investigación, Raúl, es que pues te facilite tener acceso a información, porque si es difícil, ya pues tu tema está complicado, no hay, te complicas. Usa los otros buscadores, te sugeriría, mejor. Ok, gracias. Mm. Raúl, creo que tú también trabajas en el Mendeley. Ahí también puedes encontrar, incluso por el tipo de documento, año, diario, revistas, por autores. Ahí también hay información. Sí, nunca lo había utilizado para buscar bibliografías. Yo siempre Para lo citar usaba nada más para lo usas. citar nomás. Ah, Ahora ya, ya. que me está diciendo usted, voy a tratar de buscar los hay algunos videos como tutoriales que nos ayudan pues para trabajar en Sí. Mendeley. Ujú. Voy a ver porque acá que me está diciendo que también sirve para buscar Sí hay eh, para buscar información. Y sí. los buscadores que envié también son muy buenos. Y sí o sí tienen que ser artículos, porque si buscan tesis, no, tienen que ser artículos. La Ujú. literatura está diseñada así, buscar artículos científicos. Y la mayoría de los trabajos de ustedes que he revisado, porque sí han encontrado artículos, son de cielo, de esa página. De esos buscadores también del Google Académico, del Dialnet también hay, en Springer Link también hay. Sí hay, chicos, busquen. Para que encuentren sus temas, por eso tiene que estar bien delimitado. Sí, Heber. Eh, Profesor, disculpe una consulta. Si bien es cierto, digamos, yo he delimitado mi tema, podría tomar de ejemplo, digamos, un artículo científico que hable del mismo tema, pero que no esté, digamos, de la misma ciudad. Por ejemplo, ¿no? Yo estaba tocando fraudes informáticos. Entonces me dijeron que lo delimite, y ahí yo lo estaba delimitando para Arequipa, pero podría tomar ejemplos, digamos, de España, Chile, algo Sí, así, sí, sí. o Normal, normal. normal. Ah, Ese es el fin del trabajo. Por eso tú tienes un tema en Arequipa y ahora vas a ver cómo fue en España, cómo fue en Colombia, cómo fue no sé, en Tacna, normal. Ese es parte del trabajo que se hace. Está bien. Y Fran dice, soy de la carrera de Derecho. Mi tema es contaminación atmosférica por parte de las ladrilleras informales Cusco.
San Jerónimo 2021-2022. Desde el punto de vista del derecho. Claro, si eres de derecho, claro. Ahí es, tendría que revisar toda la normatividad de contaminación de aire, ¿no? Revisar ahí, ¿no? Contaminación atmosférica por parte de las ladrilleras. Un poquito más que creo que hay que delimitar, ¿no? O sea, para ver el tema de derecho, porque acá más se ve más de ingeniería, ¿no? Contaminación atmosférica por parte de las ladrilleras informales, pero allá lo informal ya te lleva al campo del derecho, ¿no? Quizás adelante podría ponerle impacto legal, ¿no? Y ya contextualizas todo a derecho. Impacto legal de la contaminación atmosférica por parte de las ladrilleras informales, Cusco. Ya está, impacto legal ya le has puesto. Ya le has dado la connotación ya, o has delimitado más a la parte del derecho. Ya, Frank, ya está, correcto.
Dice, aparte de las fuentes biográficas, también puedo usar artículos del Código Penal, Constitución, incluso citarlo, muchos de ellos. No, todo netamente artículos científicos, por favor, Frank, ¿ya? Si fuese una investigación de, no bibliográfica, ahí sí te diría, usa los textos, eso. Por ahora, netamente, artículos científicos, ya es la condición de la asignatura.